Muy buenos días. En la siguiente disertación vamos a hablar sobre los fármacos que modulan o modifican la transmisión adrenérgica. Básicamente aquellos fármacos que a través del bloqueo de receptores adrenérgicos modulan o disminuyen la actividad simpática. Vamos a ver a continuación cuáles son estos fármacos. En el siguiente gráfico vemos que estos fármacos pueden ser clasificados en antagonistas alfa y antagonistas beta. A su vez, los antagonistas alfa pueden ser clasificados en no selectivos y selectivos. Lo mismo que los antagonistas beta. No selectivos, selectivos y también de primera y segunda generación. Eso lo veremos en su oportunidad. Ahora vamos a comenzar por aquellos fármacos alfa bloqueantes. Y ahí tenemos cuáles son ellos. Tenemos los que se unen en forma covalente al receptor, inutilizándola para siempre. En este caso sería la fenoxibenzamina, que ya no tiene utilidad clínica. Y aquellos que son reversibles, es decir, se unen al receptor y se separan. Por ejemplo, ahí ya podemos hablar de la fentolamina, que es inespecífico, bloquea tanto alfa 1 como alfa 2, y los específicos alfa 1, que los referiremos. ¿Qué pasa cuando nosotros bloqueamos los receptores alfa? Y aquí nos vamos a detener un rato, que esto es lo más interesante de todo, ¿no? Porque si nosotros bloqueamos los receptores alfa 1, vamos a obtener que este bloqueo va a hacer de que el músculo liso de los vasos sanguíneos se relaje y produzca una venodilatación y una arteriolodilatación, como se ve en el gráfico. Entonces, por ejemplo, la arteriolodilatación provoca una disminución de la resistencia vascular periférica, por lo tanto disminuyendo la presión arterial, sobre todo la diastólica. Eso indica un uso de estos fármacos en la hipertensión arterial. Sin embargo, vean cuál es el problema, de que esta disminución de la presión arterial, dispara los mecanismos reflejos. Activa el reflejo vasoreceptor, el cual detecta esta caída de la presión arterial y hace que se active el sistema simpático central enviando más señales hacia la periferia. ¿Cuáles son las señales que van a ser respondidas? Las señales que van a estimular los receptores beta, los cuales no han sido bloqueados, porque estamos bloqueando solamente alfa. Y estos receptores beta 1 están en el corazón. Entonces vamos a tener una estimulación cardíaca con taquicardia refleja. A su vez vamos a tener mayor secreción por estímulo beta 1 en el aparato yuxtagoneural de la renina y activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, y todo esto va a conllevar a una disminución de la eficacia de estos fármacos como antihipertensivos. Debemos también tomar en cuenta de que la disminución de la resistencia o digamos de la venodilatación provoca una disminución de la precarga. Y esto va también a disminuir el gasto cardíaco porque va a llegar menos sangre al corazón y eso va a ayudar a disminuir la presión arterial. Pero como ya dijimos, esta disminución de la presión arterial hace que se dispare el simpático en forma refleja, provocando activación de los receptores beta 1 del corazón y taquicardia refleja, a la vez que retención de sodio y agua, por la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, esto es lo que conlleva el bloqueo de los receptores alfa 1. Una actividad directa que está dada por vasodilatación tanto de arteriolas como de vénulas y con disminución de la resistencia vascular periférica y de la precarga por disminución del retorno venoso. Pero tenemos también efectos reflejos por activación del simpático debido a la disminución de la presión, que lleva a taquicardia refleja, o sea, por activación de los receptores beta 1 del corazón, y no solamente taquicardia refleja, sino todo lo que conlleva el estímulo de estos receptores beta 1, como es el aumento de la velocidad de conducción auriculoventricular, el aumento del inotropismo y el aumento del consumo miocárdico de oxígeno, que puede incluso desencadenar una isquemia aguda si hay un problema de obstrucción crónica de las coronarias. Si ocurre un bloqueo
alfa 2, en el caso de los antagonistas inespecíficos de estos receptores, el efecto reflejo va a ser mucho mayor porque no vamos a tener el bloqueo de estos receptores alfa 2 presinápticos que van a disminuir el feedback negativo que debería ocurrir. Se va a liberar más noradrenalina y la activación cardíaca va a ser más dramática. Entonces, esto es en resumen lo que ocurre en la fisiopatología del bloqueo de los receptores alfa. Ahora, a nivel genitourinario, tenemos que el músculo del esfínter de la vejiga tiene receptores alfa 1 y el bloqueo de los mismos va a provocar relajamiento de ese esfínter, provocando incontinencia urinaria. Pero, mosca, esto tiene utilidad terapéutica en el caso de que haya una hipertrofia borostática benigna. Puesto que, como ustedes bien saben, en la hipertrofia prostática benigna hay una dificultad para la micción por una hipertrofia del músculo liso, tanto de la próstata como de la vejiga, y su relajación por estos fármacos bloqueantes los receptores alfa 1 va a aliviar este problema. A nivel del ojo va a ocurrir una relajación del músculo radial del iris, ¿no? Se va a relajar porque hay receptores alfa 1 y podemos tener una miosis. Bien, ahora, vean lo siguiente. Estos fármacos están indicados en la hipertensión arterial leve moderada, pero nunca solos, porque por los problemas reflejos que ya hablamos, sino combinados ya sea con beta bloqueantes o con inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona. En el caso de feocromocitoma, enfermedad de Raynaud, porque ayudar a relajar el músculo liso de las arteriolas, en la obstrucción prostática benigna, como ya hablamos. Al utilizar estos fármacos de hipertensión arterial, tenemos que tomar en cuenta el fenómeno de la primera dosis, es decir, que la primera dosis de estos fármacos va a provocar lo que se llama una hipotensión severa o una hipertensión ortostática. Entonces, un paciente que tome la primera dosis, al levantarse de la cama va a caer desmayado porque se le va a bajar la presión arterial por esa vasodilatación que ocurre en las arteriolas y vamos a tener una lipotimia. Entonces, la recomendación es dar la primera dosis en la noche donde el paciente esté acostado y garantizado de que no se vaya a levantar bruscamente, porque se pierde ese reflejo. El reflejo vasoreceptor lo que nos hace es garantizar de que haya riego sanguíneo cerebral ante los cambios de posición, sobre todo de posición de acostado hasta de pie, ¿no? Bueno, y aparte de los efectos reflejos de palpitaciones, de congestión nasal, porque se van a relajar digamos, los vasos sanguíneos que irrigan en la mucosa nasal y bueno, vamos a tener como un aumento del volumen sanguíneo allí. Otros efectos reportados son además cefalea, somnolencia y debilidad. Entonces, como ven, estos fármacos, la utilidad actual es utilizarlos sobre todo en la hipertrofia prostática benigna para aliviar esta obstrucción del flujo urinario por ese gran aumento de la glándula. Ahora bien, ahora veamos los fármacos antagonistas competitivos de los receptores alfa 2. Bueno, sobre todo es algo anecdótico. De hecho, el principal representante es la yohimbina. Entonces, cuando uno bloquea los receptores alfa 2, lo que hace es detenerse el feedback negativo, entonces no va a haber esta disminución de la liberación de noradrenalina que ocurre al acumularse la noradrenalina en el espacio sináptico, y entonces simplemente el botón presináptico va a seguir liberando noradrenalina porque no está actuando el receptor alfa 2 presináptico que se encarga de bloquear la liberación de este neurotransmisor. Entonces vamos a tener un aumento del neurotransmisor en el botón, en el espacio sináptico, y vamos a tener mayores acciones del neurotransmisor en todos los receptores de los órganos inervados por este sistema simpático. Es lo que ocurre allí. Entonces el bloqueo alfa 2 en forma periférica no tiene mucha utilidad. La yohimbina es algo anecdótico. Sin embargo, tenemos que hay algunos fármacos bloqueantes alfa 2 centrales, como la mirtazapina, que se utilizan en el tratamiento de la depresión mayor. Entonces, esto es todo en cuanto a los antagonistas alfa 2. Ahora vamos a entrar a otro asunto,
que son los beta bloqueantes, que tienen gran uso en medicina cardiovascular. Entonces son sustancias que se unen al receptor beta, pero no desencadenan su activación, no los activan, ¿no? Son antagonistas competitivos de los receptores beta y se clasifican de acuerdo a su selectividad, a su actividad simpático-mimética intrínseca, en cuanto a su acción estabilizante membrana y al bloqueo alfa-1 coexistente. Como ven, hay algunos de estos que bloquean alfa-1 y ahí tenemos la lista. Tenemos los inespecíficos, el principal representante del propranolol, el específico, que es el atenolol como uno de los representantes, y los de segunda, tenemos otros que tienen de segunda generación, que bloquean alfa 1, como la carvedilol y el betalol, y otros que aumentan la disponibilidad de óxido nítrico, como el nebivolol. Entonces veamos cuáles son las acciones que ocurren cuando se bloquean los receptores beta. Entonces vemos que el corazón, el bloqueo beta va a disminuir todo lo que las catecolaminas aumentan. O sea, van a disminuir la frecuencia cardíaca, van a disminuir la fuerza de contracción de ese corazón, van a disminuir la velocidad en el nodo auriculoventricular, va a disminuir el automatismo cardíaco y en las células juxtaglomerulares va a disminuir la secreción de renina. Entonces, como pueden ver, estos son efectos que se contraponen a los efectos de las catecolaminas endógenas. Entonces, lo dramático de este efecto, la mayor disminución de la actividad cardíaca ocurre si el paciente tiene una actividad simpática aumentada previa. Entonces, mientras más activación simpática previa tenga el paciente, mayores van a ser los efectos de estos beta bloqueantes a nivel cardiovascular, como pueden ver. Sin embargo, como ustedes observan, el bloqueo beta 2 puede traer problemas, sobre todo si se bloquean los receptores beta 2 del músculo liso bronquial. Eso hace de que ese músculo liso bronquial tienda a contraerse, y eso es un problema en pacientes con antecedentes de asma bronquial porque van a aumentar las crisis asmáticas. A su vez, bueno, va a provocar también un bloqueo de los receptores beta 2 a nivel del vascular, en las arteriolas que irrigan el músculo estriado, y allí puede provocar una tendencia también a la vasoconstricción, ¿no? Y a nivel metabólico vamos a tener que el bloqueo beta 2 va a disminuir la lipólisis. Entonces vamos a tener una acumulación de triglicéridos, aparte de que estos beta bloqueantes, al bloquear los receptores beta 2 hepáticos, van a provocar en el caso del paciente diabético tipo 1, que depende de la insulina exógena, o sea, la que uno le administra, va a provocar de que el mecanismo de compensatorio en caso de que haya una sobredosis de insulina o de que haya o sea, que el paciente haga mucho ejercicio y consuma más glucosa de lo debido, el mecanismo compensador que evita la hipoglicemia va a estar bloqueado, puesto que están bloqueados estos receptores beta 2. Cuando hay hipoglicemia se activa el simpático para que estas catecolaminas endógenas provoquen en el hígado una mayor producción de glucosa a través de la activación de los receptores beta 2. Si estos receptores beta 2 están bloqueados, simplemente esto no va a ocurrir y puede caer el paciente en hipoglicemia profunda. Sin embargo, tenemos que en el paciente que no depende de la insulina, o sea, los diabéticos tipo 2, el bloqueo de receptores beta 2, sobre todo en los islotes de Langerhans, en las células beta, va a provocar una mayor disminución en la liberación de insulina y vamos a tener intolerancia a la glucosa. Intolerancia a la glucosa, es decir, va a haber menos insulina disponible. Entonces, ante una carga de glucosa ingerida por este paciente, vamos a tener aumentos dramáticos de la glicemia, porque la insulina va a ser, digamos, se va a liberar mucho menos pero va a predominar más aún el efecto alfa 2 que disminuye la liberación de insulina y no hay el efecto beta 2 que se contrapone a este. Ok, entonces que tenemos que los fármacos antagonistas de los receptores beta, a nivel del corazón, el bloqueo beta 1 va a provocar, como dijimos, una disminución de la frecuencia cardíaca con bradicardia sinusal. Aparte de que va a disminuir la velocidad de conducción auriculoventricular y va a disminuir la fuerza de contracción del ventrículo. Esta disminución de la fuerza de contracción
va a provocar una disminución de la presión arterial sistólica. Y esto va a explicar el efecto antihipertensivo de estos fármacos. Y a la vez va a disminuir el consumo miocárdico de oxígeno. Esto es útil en caso de pacientes que tengan problemas coronarios, o sea, cuando hay un desbalance entre la oferta y demanda de oxígeno, porque va a disminuir la demanda de oxígeno del corazón. De allí la utilidad de estos fármacos en el tratamiento de la cardiopatía isquémica crónica. Entonces veamos que los antagonistas de los receptores beta, de los beta bloqueantes, al bloquear los receptores beta 2, sobre todo los inespecíficos que están bloqueando beta 2, van a provocar un aumento de la contracción del músculo liso de las arteriolas que irrigan el músculo estriado. Y esto va a contraponer el efecto, va a aumentar en forma temporal la resistencia vascular periférica y aumentar la presión arterial diastólica. Sin embargo, con el tiempo, luego de 24 horas, vamos a ver una disminución de la resistencia vascular periférica que no se explica por el bloqueo de los receptores beta 2, más bien lo puede aumentar. Sin embargo, ¿qué ocurre? Primero, una disminución en la liberación de renina por el bloqueo de los receptores beta 1 a nivel del aparato yuxtaglomerular. Entonces vamos a tener menor actividad del eje renina-angiotensina-aldosterona y eso va a contribuir a que disminuya la presión arterial. Ok, entonces la resistencia vascular periférica va a disminuir por esta disminución de la actividad de la renina. Aparte de que, como ya dijimos, los beta bloqueantes directamente disminuyen el gasto cardíaco. Recuerden que presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Si disminuimos el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial. Pero recuerden que la resistencia vascular periférica, en principio, en forma aguda, más bien pudiera aumentar. Sin embargo, ya dijimos que con el solo hecho de disminuir la actividad de la renina por el bloqueo de los receptores beta 1 en el aparato yuxtaglomerular, vamos a tener a la larga una disminución de esta resistencia vascular periférica. Además, se invoca que los beta bloqueantes que atraviesan la barrera hematoencefálica disminuyen la actividad simpática central. Eso vale para el propranolol. Entonces, tenemos otro mecanismo adicional antihipertensivo. Pacientes hipertensos crónicos, vamos a encontrar que el reflejo varosector va a estar embotado debido a este aumento crónico que va a alterar o va a disminuir la sensibilidad de estos varosectores. Los beta bloqueantes restauran la sensibilidad de los varosectores, disminuyendo así la incidencia de crisis hipertensiva. Entonces, este es otro mecanismo adicional. Restablece la sensibilidad de los reflejos varosectores y va a haber mejores respuestas ante crisis hipertensiva. Aparte de que el bloqueo beta 2 presináptico va a disminuir de por sí la liberación de noradrenalina. Pues entonces, ese es otro mecanismo, ¿no? Hay receptores beta 2 presinápticos que al ser bloqueados, entonces va a hacer que predomine la actividad alfa 2 y va a disminuir la liberación de noradrenalina y eso va a explicar en parte el efecto antihipertensivo de estos fármacos. Ahora bien, ¿cuáles son las acciones metabólicas? Y lo dijimos sobre todo los inespecíficos, los que bloquean los receptores beta 2, reducen la tolerancia a la glucosa en diabéticos tipo 2 o en pacientes con síndrome metabólico. Entonces vamos a tener una intolerancia a la glucosa. Ahora en diabéticos tipo 1 que no producen insulina de ningún modo. Este es en el caso de que haya exceso de la actividad de la insulina, puede aún prolongar el estado de hipoglicemia y tener consecuencias graves, ¿no? Como ya explicamos. Ahora bien, fíjense que en los bronquios el bloqueo beta 2 va a facilitar la contracción desde el músculo bronquial, sobre todo en pacientes con antecedentes de asma, llevando a crisis asmática, una broncoconstricción no deseada. Y en el útero, el bloqueo beta 2 va a hacer de que aumente las contracciones uterinas, que esto pudiera ser un problema para pacientes embarazadas y podría desencadenar una amenaza de parto prematuro. Sin embargo, esto está en discusión. Ahora bien, hay otras acciones, sobre todo disminuye el flujo plasmático renal y la velocidad de filtración glomerular, reduce la presión intraocular porque va a disminuir la producción de humor acuoso y ahí está la utilidad de estos fármacos en el tratamiento de la hipertensión intraocular. Aparte de su acción antitremorígena, disminuye el temblor y eso, el temblor que hablamos que produce el exceso de catecolamina, el músculo esquelético y esto tiene su utilidad en el temblor, ¿no? En el tratamiento del temblor crónico.
Las reacciones adversas están allí desliadas y tienen que ver con su mecanismo de acción. Van a producir bradicardia, van a producir trastornos de la conducción auriculoventricular, bloqueos AV, insuficiencia cardíaca porque estamos disminuyendo la fuerza de contracción del corazón. Tenemos hablamos de que el bloqueo beta 2 a nivel de las arteriolas que irrigan el músculo estriado van a hacer que estas respondan menos a la demanda del ejercicio y podemos tener como que lo digamos como si fuera una angina, pero del músculo de las piernas. Entonces tenemos dolor en las piernas, que es lo que llaman claudicación intermitente. Es un dolor muy agudo que calma con el reposo. Entonces, que la persona que tiene el dolor cuando está caminando se detiene y para que se calme el dolor. Este efecto es más evidente en pacientes que ya tienen placas de ateromas en las arterias que irrigan las piernas. Entonces, al provocar la activación o al bloqueo de los receptores beta 2 de esas arteriolas que irrigan el músculo estriado, va a ser más patente la insuficiencia vascular en estos pacientes. Ya hablamos de que modifican la respuesta a la hipoglicemia en pacientes que tienen exceso de actividad de insulina, la insulina que se administra exógena. Entonces vamos a tener una atenuación de la respuesta que debe ocurrir en una hipoglicemia, que es la taquicardia, la sudoración fría, el temblor y la producción de glucosa endógena por el hígado. Un punto importante a considerar es que lo que llaman el síndrome de retirada. Estos fármacos, si están indicados y ya tienen su uso es prolongado, el retiro brusco de los mismos puede producir un síndrome de abstinencia, un síndrome de retirada, con un rebote muy dramático por la hiperactividad adrenérgica que allí ocurre, debido a que el bloqueo crónico de estos receptores hace que la célula compense esto produciendo más receptores y expresándose en la superficie más receptores. Entonces, cuando uno retira el beta bloqueante en forma brusca, vamos a tener que las catecolaminas que todavía están allí van a tener mayor disponibilidad de receptores beta para actuar y el efecto va a ser mucho mayor con taquicardia, incluso con crisis hipertensiva y con angina inestable, porque aumenta bruscamente la demanda de oxígeno del corazón sin haber la oferta, porque ya se supone que Entonces, en resumen, aquí digamos, el bloqueo crónico de los receptores beta provoca un mecanismo compensator en la célula que aumenta la expresión de estos receptores en la superficie. Entonces, eso lo que se llaman los fenómenos de upregulation o regulación al alza de los receptores. Entonces, tomar en cuenta este fenómeno para evitar el retiro brusco de estos fármacos, sino en todo caso retirarlos en forma progresiva. Bien, ahora, ¿cuáles son las indicaciones terapéuticas? En hipertensión arterial tienen una larga historia de uso de estos fármacos en la hipertensión arterial sistémica, para disminuir la demanda de oxígeno en caso de cardiopatía isquémica crónica, en infarto agudo de miocardio, en arritmias sobre todo debidas a un aumento en la actividad adrenérgica central, en el hipertiroidismo, donde hay mayor expresión de receptores, mayor actividad adrenérgica, en la ansiedad, porque evita los efectos periféricos o digamos los efectos o los signos periféricos de ansiedad. En el glaucoma de ángulo abierto crónico, porque al disminuir la producción, por el bloqueo beta 1, al disminuir la producción de humor acuoso, alivia la presión intraocular que está elevada. En la profilaxis de la migraña, tienen su gran utilidad, sobre todo el propranolol, porque atraviesa la barrera hematoencefálica, y así veremos que estos fármacos son muy utilizados en medicina cardiovascular y en otras afecciones que tienen que ver con receptores beta. Entonces, esto es todo lo que vamos a hablar sobre la farmacología de los fármacos que bloquean los receptores adrenérgicos. Espero que les sirva de utilidad en estas clases y aprovechen de leer la literatura, sobre todo la farmacología de flores, que está muy actualizado. Y nos vemos en el foro que va a ser abierto pronto.